Buenas noches, ingeniero. En esta ocasión voy a exponer el paper que me ha tocado de la comparación del efecto del aireador en aliviaderos lisos y escalonados, presentado por mí, Ángela Libertad y García. Primero voy a presentar una breve introducción. Los aireadores se construyen sobre aliviaderos para protegerlos de la cavitación, un problema muy recurrente en aliviaderos. En paralelo, los aliviaderos escalonados son comunes en las presas de hormigón compactado con rodillos. Estos tienen un mayor riesgo de cavitación debido a la rugosidad de los escalones. Frisell y Cole obtuvieron índices críticos de cavitación de 0.3 a 0.4 para una pendiente suave y 0.6 para una pendiente empinada, que es más alta que el valor crítico de 0.2 para rampas suaves. Amador y Cole sugieren limitar la velocidad de 15 metros por segundo, que corresponde a una unidad de descarga por debajo de 15 metros cuadrados por segundo para rampas empinadas escalonadas. Fisher y colaboradores y Schiss, Zamora et al. Fueron los primeros en estudiar los aireadores de aliviadero escalonado, variando las condiciones de flujo para una geometría de aireador fija. El diseño hidráulico. Las pruebas se realizaron sobre un modelo físico, como el que se muestra al lado izquierdo de la pantalla. El canal prismático empinado tiene una anchura de 0.5 metros, una longitud de 6 metros, una pendiente de 50 grados y escalones con una altura de 0.06 metros. La transición entre el flujo presurizado del sistema de suministro de agua al flujo superficial en el canal se realizó mediante un jetbox. Permitió la variación independiente de la profundidad del flujo, H sub 0, y un número de float F sub 0 con fórmula velocidad de flujo de aproximación sobre la gravedad por la altura a la 0.5. La unidad de descarga hasta Q igual a 0.486 metros cuadrados por segundo. Se suministró aire debajo del chorro a través de una ranura horizontal de 0.02 metros de altura en la cara vertical del primer escalón, una cámara de aire de amplias dimensiones para evitar pérdidas de carga, que influiría en la longitud del chorro. Se ubicó detrás de la ranura y debajo del flujo. Siguiendo con el modelo hidráulico, la unidad de descarga del aire, Q sub A, arrastrado, se midió con un anemómetro termoeléctrico ubicado en el conducto de aire que alimenta la cámara para determinar el coeficiente de arrastre del aire, beta igual a Q sub A sobre Q. El aireador se ubicó a 0.46 metros de distancia del jetbox para poder probar pequeños números de float. La longitud del chorro L se midió visualmente. Se utilizó una sonda de fibra óptica de 2 puntas para medir las concentraciones de aire locales en el flujo. Utiliza la diferencia del índice de refracción entre las fases de aire y agua para determinar qué fase están las puntas a una frecuencia de muestreo de 1 MHz. La sonda se fijó en un sistema de posicionamiento automático que determina el movimiento a lo largo del eje X en sentido de la corriente, como vemos en la figura del lado derecho, y el eje de profundidad Z. Usando la similitud de float, la fuerza viscosa representada por el número de Reynolds igual a V sub 0, velocidad por la altura sub 0 sobre la viscosidad, se subestima, y la fuerza de tensión superficial representada por el número de Weber a la 0.5 es igual a V sub 0 sobre epsilon por la densidad por H sub 0 a la 0.5, donde epsilon es la tensión superficial. Las presentes pruebas respetan las condiciones de el número de Weber a la 0.5 tiene que ser mayor a 140 y Reynolds tiene que ser entre 2 y 3 por 10 a la 5. Luego de hacer el ensayo, se obtuvieron los siguientes resultados. Aquí se comparan los resultados de 2 pruebas realizadas en un aliviadero escalonado. Una
sin y otra con aireador, así como una tercera prueba con un aliviadero liso. Los parámetros de estas pruebas fueron casi idénticas. El coeficiente global de arrastre del aire P, que está altamente correlacionado con el número de Froude para el conducto suave, es similar para las pruebas 2 y 3. La solución espacial de las mediciones de concentración de aire fue diferente para las pruebas escalonadas y suaves. Siguiendo con los resultados, observando la distribución de concentración del aire de la prueba 1, la prueba de referencia en un aliviadero escalonado sin aireador muestra que la autoaireación de flujo se produce después de 0.85 metros. Entonces, aquí tenemos la prueba 1, prueba 2, prueba 3. Aquí vemos lo que dice después de 0.85 metros. Se produce la aireación del flujo. La adición de un aireador, que sería la prueba 2, produce cambios significativos de concentraciones de aire a lo largo de x igual a 0 hasta 2. Por lo tanto, la profundidad del agua es mayor para la rampa escalonada en comparación con la rampa lisa y similar a la de referencia, prueba 1. El último perfil de concentración de aire medido muestra que la mayor concentración de aire de prueba 2 en comparación con la prueba 1 ocurre en toda la profundidad. Vemos que la prueba 1 y 2 son casi similares, en cambio la prueba 3, que es la prueba lisa, es diferente. Siguiendo con los resultados, para la rampa lisa, la prueba 1, la concentración de aire es menor que 0.05 en la mitad inferior del flujo. Aquí tenemos la prueba 1, la prueba número 2 y la prueba número 3. Nos dice que la concentración del aire es menor que 0.5, para la prueba 1. Como vemos, pasa ligeramente de 0.5. La concentración de aire promediada en profundidad C sub A es similar en el chorro de las pruebas 2 y 3. Es muy similar la concentración del aire. A partir de x igual a 1.6, la concentración de aire promedio cambia muy poco para la rampa lisa. La rampa lisa es la prueba número 3. Como vemos, la prueba número 3 no cambia, se quedan así. Mientras que se duplica rápidamente para la rampa escalonada. Como vemos, sigue subiendo. Ambas rampas escalonadas. La prueba 3 solo tiene un valor de 0.25 para el último perfil medido. La prueba número 3, aquí la tenemos, 0.25 aproximadamente, ya que no ha alcanzado la aireación. Se midieron valores de 0.5 para la prueba número 1, 0.5 para la prueba número 1 y 0.59 para la prueba número 2, que está ligeramente por los valores de flujo uniforme, ligeramente debajo. Siguiendo con los resultados. Aquí tenemos la concentración de aire promedio y la concentración de aire en el fondo. Comparado con la prueba 1, prueba 2 muestra menos concentración de aire en la zona de impacto del chorro. Esta sería la prueba 1, esta sería la prueba 2 y esta sería la prueba 3. La prueba 2 muestra menos concentración de aire en la zona de impacto del chorro. Muestra menos. La concentración de aire en el fondo C sub B en las rampas escalonadas prueba 1 y prueba 2 rápidamente convergen en valores de 0.25 y 0.35 aproximadamente. El valor más bajo alcanzado en la prueba 2 es 0.24. El valor más bajo de la prueba número 2, 0.24. Y está ubicado donde el chorro impacta en el pseudofondo. El comportamiento de la concentración de aire en el fondo es muy diferente para la rampa de la prueba 3, donde hay una rápida disminución hacia la concentración por debajo de 0.01, como vemos aquí. La prueba 3 está lejos de un flujo uniforme como C sub PU 0.5 para rampas lisas. Y aquí tenemos el promedio de los anteriores resultados y estos en una sola tabla. Seguidamente las conclusiones.
Tenemos tres conclusiones para esta investigación. La primera es que las primeras observaciones de dos pruebas realizadas en el estudio de alivaderos escalonados se compararon con una configuración casi idéntica en una rampa lisa, o sea, las dos escalonadas y una lisa. Las pruebas de aliviaderos escalonados muestran concentraciones de aire aguas abajo significativamente más altas en comparación con los aireadores de tolva suave, o sea la lisa, especialmente para la concentración de aire del fondo. Además, la concentración de aire del fondo se mantiene aguas abajo del impacto del chorro y no disminuye rápidamente, lo que sugiere que un aireador sería suficiente para aliviaderos escalonados. Debido a que el arrastre de agua ocurre aguas arriba en conductos lisos y dado que el riesgo de cavitación aparece al comienzo del conducto, es posible que deba colocarse un aireador alto aguas arriba. Por tanto, es necesario analizar otras pruebas con números de Frog más bajos. Muchas gracias.